Muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio Cristianismo Profundo. El día de hoy tenemos un invitado especial que ya casi renunciaba. Bienvenido, yo acá. Sí. No, nos da gusto tener aquí una vez más al pastor Moisés con nosotros. Andaba de gira artística. Ojalá. Allá por el norte trabajando, como decía el pastor Giovanni la semana pasada, pues orábamos, ¿no? Para que fuera de bendición de aquel lugar, sí. Y pues ya nos compartió parte de su experiencia y sabemos que fue de bendición el de estar allá en las tierras del norte. Sí. Damos muchas gracias y testimonio de personas que nos siguen desde allá, desde el norte. Un saludo desde parte de cada uno de nosotros. Hermanos de la Conferencia del Norte. Es una bendición saber que nos siguen, que siguen este espacio ahí en sus redes sociales y pues esperamos que sea de bendición, ¿no? Para cada uno del que nos ven. Esperamos que cada una de estas lecciones y preguntas y todo lo que comentamos aquí sea de bendición para sus vidas. Ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo por el que se creó este espacio, ¿no? Entonces en esta tarde, pues como comentábamos la semana pasada, comenzamos una nueva lección. Esperamos que tengan ahí a la mano su cuaderno, su pluma, su Biblia sobre todo, una bebida refrescante o caliente dependiendo del clima donde estén, y pues que estén atentos para comenzar esta nueva lección. Es interesante el tema que vamos a ver, esta nueva lección que vamos a comenzar, y esperamos que le haya quedado alguna espinita de la lección que terminamos la semana pasada. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, escríbanos con confianza. Haremos todo lo posible por darle una respuesta si es una pregunta, una duda. Si es alguna sugerencia, también aceptamos sugerencias, comentarios como retroalimentarios para nosotros, que sean de retroalimentación para nosotros, también los aceptamos. Es que tengan la confianza de escribirnos ahí en redes sociales. Suscríbase a nuestro canal también para que cada que salga un video le llegue ahí la campanita y usted pueda ver el video que subimos, ¿no? En esta tarde, pues antes de comenzar la lección, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y nos metemos en esta nueva lección. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tener la bendición, Padre, de una vez más reunirnos, Padre, con la intención de estudiar, abrir tu palabra, Señor, y estudiar un tema en específico. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas con nosotros, Señor, abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento. Ayúdanos a nosotros tres, Señor, a dar esta lección, y ayuda a cada una de las personas, Señor, que se disponen a ver este video, para que no solamente guarden la información, Señor, sino para que tu palabra poderosa sea impactando sus vidas. Y si hay alguien que esté escuchando, viendo este video, que no le ha entregado su vida a Cristo, Señor, que el estudio y el desarrollo de esta lección, Señor, sea impactando su vida, Señor, para salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanos, es una bendición entrar a la lección 11. La lección 10 nos entretuvo mucho, en general hablando de finanzas. Y esperemos, como decía Moy, haber sido de bendición para ustedes y de ampliar nuestro conocimiento y sobre todo la decisión de ser obedientes en esa área al Señor y a la obra de Dios. Esta lección es 11, hermanos, vamos a estar aquí algunas semanitas hablando de evangelismo y misiones mundiales. Vamos a tocar varios tópicos aquí para hablar de este tema. Vamos a partir con el tradicional, hermanos. Cuando se habla de evangelismo y misiones, es inevitable ir a Mateo capítulo 28. En esta sección de la Biblia que se conoce como la Gran Comisión. Vale la pena, hermanos, mencionar aquí que este tema se repite en Marcos capítulo 16, del 14 al 18, también se encuentra en Lucas 24, del 36 al 49, también se encuentra en San Juan capítulo 20, del 19 al 23, y como lo dije anteriormente, en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Los 4 evangelios, al final de cada uno de ellos, se encuentra con el mandamiento de la Gran Comisión, que incluye evangelismo y misiones mundiales. Amén. Leyendo entonces, ¿sí dieron la recomendación de que tuvieran leer su Biblia? Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, vemos en la Biblia, hermanos, Mateo
capítulo 28, versículo 18. Nada más para recordarlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto solamente lo usamos hoy, Yoba, como punto de partida, pero aquí tenemos varios subtemas y cosas que comentar, ¿verdad? Sí, y algo que podemos comentar de estos versículos que se acaban de leer es que antes de retornar al cielo, Jesús les prometió a sus discípulos enviarles el don del Espíritu Santo, e incluso les decía: no es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y esté con ustedes, ¿no? Pero también, obviamente, les dio a sus seguidores una tarea que hacer. Se esperaba que el mensaje de salvación fuera compartido con todos en todas las naciones. Amén. Amén, hermanos. Y también Jesús quiere que proclamemos este mensaje. Es decir, que compartamos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con nuestras palabras, como bien lo dice el pasaje que acaba de leer el pastor en Mateo 28, enseñándoles con nuestras palabras, pero también enseñándole con nuestras acciones, haciendo los discípulos con nuestras acciones, con nuestras obras. La buena nueva es que Dios mismo nos ha dado autoridad de ser sus representantes. Y Él ha prometido, hermanos, también en ese pasaje de la Gran Comisión, que se conoce como la Gran Comisión, vemos una promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dice: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Eso es como punto de partida, pero a la vez, hermanos, para poner un fundamento sólido en este tema. Como bien leí aquí, comentaba Yoba, Jesús quiere que proclamemos este mensaje. Es decir, el Señor quiere que compartamos el Evangelio. Amén. Como dijera Yoba, el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Entonces, creo que debemos tener como base, como fundamento, hermanos, de esta lección, que para hacer evangelismo y misiones tiene que ser con el Evangelio. Las visitas sociales son buenas, los viajes misioneros a corto plazo son buenos, pero no podemos decir que hacemos evangelismo y misiones si no compartimos el Evangelio. Claro. Eso tiene que ser fundamental en la vida del cristiano que quiere servir en la obra del Señor. Entonces, el primer tema o subtema o tópico que tendremos dentro de esta lección de evangelismo y misiones mundiales es entender, hermanos, que cada creyente, cada cristiano, cada persona convertida a Jesucristo es un ministro. Vamos a entender eso de punto de partida. ¿Cómo ves, yo? ¿Correcto? Pues, adelante. Pues vamos a comenzar, hermanos, a desarrollar este tema. Y la primera pregunta sería: ¿qué ministerio le ha dado Dios a cada creyente? La respuesta la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en base a la pregunta, pues sería interesante denotar lo que acaba de decir el pastor, ¿no? Que cada creyente es un ministro. A veces usamos como excusa ay, no, el pastor lo tiene que hacer, ay, no, el evangelista lo tiene que hacer, ay, no, el profeta lo tiene que hacer. Pero es interesante que este versículo de 2 de Corintios capítulo 5, 18
nos habla, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, cada persona que ha sido reconciliada con Cristo, como decía el pastor, cada persona que ha abierto su corazón a Jesucristo, que lo ha nombrado Señor y Salvador de su vida, es una persona que ha sido capacitada y que está siendo capacitada en la iglesia, enseñada para cumplir esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, tenemos la tarea de reconciliar a las personas que no conocen a Cristo con Cristo. Entonces, es una tarea que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. No es tarea del pastor nada más, no es tarea del líder de evangelismo, no es tarea del que practica misiones nada más, es tarea de cada creyente. Y debe de surgir en nosotros una inquietud por cumplir esta gran comisión. El Señor me ha dado la tarea de compartir el evangelio con todo el mundo, pues tengo que hacerlo. A veces no lo hacemos por vergüenza, a veces no lo hacemos porque no sabemos cómo hacerlo. Bueno, gracias a Dios hay talleres, hay lecciones que nos enseñan cómo evangelizar. Si usted busca ahí en nuestro canal, varios meses atrás hablamos de evangelismo, de cómo evangelizar a las personas. Véanlo, aprendan y practíquelo en su diario vivir, las citas divinas, como decimos, ¿no? Practique las citas divinas y practique esto, el ministerio de la reconciliación. Bueno, hermanos, pues es obvio, ¿no? Lo que acaban de decir los pastores. Este ministerio le corresponde a cada creyente, a cada persona que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios. Y unos cuantos versículos atrás, en el versículo 14 dice, en la segunda parte, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Cristo, por Cristo y para Cristo. Y es nuestro Señor Jesucristo quien nos manda a cumplir con la gran comisión. Es por eso que decimos que si tú has pasado de muerte a vida, si tú has sido hecho un hijo de Dios, a ti es a quien te corresponde llevar el ministerio de la reconciliación. No es una tarea, como bien decía el pastor Moy, no es una tarea solo para unos cuantos privilegiados, no es una tarea para los más capacitados, como algunas personas creen, y no es una tarea exclusiva de los teólogos, pastores o líderes de la iglesia. Es una tarea para cada uno de nosotros que formamos la Iglesia Universal de Cristo. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados a cumplir con el ministerio de la reconciliación. Qué interesante, Yoba, Moy, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué pregunta estamos contestando aquí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ministerio le ha dado Dios a cada creyente? Pongan ahí entre comillas, hermanos, para que sea realzado ministerio. No es cualquier cosa, hermanos. Dar el mensaje para que la gente se reconcilie con Dios no es cualquier cosa, es un ministerio. Hay diferentes clases de ministerios, hermanos, como lo vemos en la ejecución de los servicios, de la liturgia que tenemos en las iglesias. Y desgraciadamente, los más atractivos, por decirlo de alguna manera, son los visibles, los que están en la plataforma, los que están enfrente. Sí. Pero no tenemos por qué menospreciar todas las oportunidades o áreas en donde el Señor nos envía y espera que sirvamos a Dios. El ministerio de reconciliación, hermanos, esto nos enseña la realidad de que Dios quiere que el hombre pecador se reconcilie con Él. Eso es lo que Dios quiere. Lo enseña Romanos capítulo 5, Efesios capítulo 4. Y para eso, para cumplir con esa tarea, hermanos, Dios ha llamado a los creyentes a proclamar este evangelio de reconciliación a sus semejantes, a cada persona con la que tiene la oportunidad de hablar, que tiene algún contacto. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1 de 1 Corintios capítulo 1, dice el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esa era la expresión del apóstol Pablo. El Cristo me envió a predicar el evangelio. Entonces, pues Dios nos ha llamado a todos, hermanos.
Por eso estamos respondiendo esa pregunta con este versículo 18 de segunda a los Corintios. Ahora, una explicación que leo, hermanos, del pastor John MacArthur, en este sentido es muy interesante. El concepto de servicio, como lo es atender las mesas, por ejemplo, que fue un problema con el que se encontró la iglesia naciente del primer siglo, se deriva de la palabra griega que se traduce ministerio. Entonces, Dios quiere que los cristianos acepten el privilegio de servir a los no creyentes mediante la proclamación de su deseo. Dios tiene este deseo, reconciliarse con la raza humana, y por eso Él ha llamado a toda persona, como bien le explicaban aquí los Yoba y Moy. Dios ha llamado a cada persona a proclamar este mensaje de que la gente se reconcilie con Dios. Entonces no lo minimicemos, hermanos, es un ministerio. Obviamente hay muchas áreas, yo voy dentro de nuestras liturgias en los templos a lo que estamos llamándole ministerio, Sí. porque eso es lo que servicio es lo que significa, o ministerio viene de servir, pero creo que el más importante es el de atender el deseo del corazón de Dios de reconciliarse con la raza humana. ¿Y a quién va a usar? A los que ya tiene en su ejército. Todas las personas nacidas de nuevo y que están en la banca de un templo son llamados a que proclamemos este mensaje de reconciliación con el Padre. Y hay personas que se escudan, pastor, en que no están preparadas, en que no conocen demasiado, en que son nuevas. Pero vemos en varios pasajes de la palabra donde personas que tuvieron un encuentro con Cristo, inmediatamente ya estaban compartiendo lo que Cristo había hecho en sus vidas. Como es el ejemplo del endemoniado gadareno y el ejemplo de la mujer samaritana. Pero, hermanos, nosotros no somos o no nos dejaron solos con esta tarea. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos ha capacitado a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo, quien nos ayuda para poder llevar a cabo esta extraordinaria tarea que es compartir el Evangelio. Y qué bueno, interesante que mencionas al pastor Yoba, porque en uno de esos ejemplos me acuerdo que el Señor Jesús le dice: ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Y muchas veces tenemos miedo de contárselo a los más cercanos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al ataque de la familia, qué nos van a decir, ya te lavaron el coco, etcétera, ¿no? Pero ese ejemplo fue muy claro porque el Señor Jesús le dijo: ve y cuéntale a los tuyos. Y ahí comienza el ejemplo del centurión, ¿no? Del líder de los centuriones, que le decía a Pablo, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Entonces, tener el valor de que si el Señor ha hecho un cambio en tu vida, pues contárselo a los más cercanos. Mira, sabes que el Señor me sacó de ahí, y ahí comienza el ministerio de la reconciliación. El Señor cambió mi vida, me sacó de donde yo estaba, y mira, puede hacer lo mismo contigo. Ese mensaje que recibí me reconcilió con el Padre, es lo mismo que te invito a hacer. Yo creo, Yoba, así como lo presentas tú, tenemos que aceptar una realidad y tenemos que aceptar aquí una acusación y encontrarle una solución. Si nos encontramos con personas en la iglesia que dicen eso, no me siento capaz, no sé qué decir para compartir lo que ahora creo que los pastores y líderes debemos impulsar a cada creyente a compartir con otras personas simple y sencillamente lo que Cristo hizo en su vida. Y de ahí, si alguien más quiere prepararse, o sea, no estamos en contra, vamos a la preparación definitivamente, y más adelante lo va a hacer con otro tipo de palabras y con más excelencia. Pero en sí, el Evangelio de Jesucristo es sencillo, es simple y está al alcance de todos, tanto para compartirlo como para recibirlo. De hecho, para haberle entregado genuinamente nuestro corazón a Cristo, teníamos que entender cabalmente lo que Cristo hizo por nosotros. Sí. Entendiéndolo, eso es lo que tenemos que compartir. Eso es. Compartir el Evangelio, la obra de Cristo.
claro que podemos apoyarlo podemos enriquecerlo con el testimonio de alguien o nuestro. Ajá. Sí. Pero la idea, como bien decía el pastor al inicio, es compartir el evangelio, la obra de Jesucristo, porque si no compartimos la obra de Cristo, hermano, no estamos evangelizando. Exacto, y vale la pena nada más puntualizar aquí, hermanos, muchas personas se limitan a invitar a gente a la iglesia. Está bien, por favor no deje de hacerlo. Ajá. Pero lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, la iglesia no salva, el que salva es Cristo, entonces la gente necesita escuchar de Cristo. Si viene a la iglesia, bien, gloria a Dios, pero no es el medio de salvación. El medio de salvación es Jesucristo, Amén. que está incluido en el Evangelio. Sí, entendiendo que va a haber muchas personas que están a nuestro alrededor que no van a querer ir a la iglesia. Entonces, a esas personas hay que compartirles de persona, de cara a cara, el Evangelio de Cristo. Es correcto. En ese mismo tenor surge la siguiente pregunta que dice: ¿qué mensaje nos ha encomendado Dios? Y la respuesta, hermanos, está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué mensaje nos ha encomendado Dios? Pues la palabra de la reconciliación. Y este pasaje lo estaba estudiando y me impactó mucho, porque es una frase tan corta, resume a grandes rasgos, hermanos, todo el contenido de la Biblia. El contenido y propósito de la Biblia se centra en el Evangelio, en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es esa palabra la que nos ha sido encomendada para llevar a los no creyentes. En la versión traducción al lenguaje actual se me hace interesante que dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y una referencia que yo tengo aquí es Efesios capítulo 2 versículos 13 al 18, que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Interesante. Es que estoy pensando yo, Bamoy, de lo impactante y lo poderoso que es. ¿Qué nos encargó el Señor como hijos de Dios? Nos encargó la palabra de la reconciliación. La palabra, válgame la redundancia, la palabra tiene mucho que decir, ¿verdad? De la reconciliación. En Hechos capítulo 13, versículo 26, hermanos, cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, dice el versículo 26: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros es enviada la palabra de esta salvación. La palabra de esta salvación. Y aquí en Corintios usa el apóstol Pablo la palabra de la reconciliación. El aspecto más importante, hermanos, de esto es lo que significa el Evangelio, la palabra de la reconciliación. Aquí en lo que explicaba Pablo y Bernabé en Antioquía, se identifica, hermanos, un mensaje verdadero y digno de confianza, a diferencia de un falso o incierto mensaje. Amados hermanos, en un mundo tan lleno de mensajes falsos, los creyentes tenemos el mensaje sólido
veraz y poderoso del Evangelio. Hermanos, estamos rodeados, yo voy ahorita, de un mensaje en una campaña donde supuestamente se invita a gente no convertida. Llenan un auditorio, llenan un parque, llenan una esquina, llenan una carpa, llenan cualquier lugar, y mucha gente responde por los anzuelos que se prepararon para atraer gente. Pero el mensaje que están recibiendo es: ven a Cristo y tendrás prosperidad, ven a Cristo y serás sanado, ven a Cristo y ya no tendrás enfermedad, ven a Cristo y ya no tendrás problemas, ven a Cristo y tu familia va a ser diferente, ven a Cristo y un montón de cosas que encierran los mensajes que hay ahí, pero no hay mensajes de salvación, no hay evangelio. Ven a Cristo y todo va a ir bien y mejor. Un mensaje tan diluido, como decía en este momento, ¿no? Estamos viviendo en un mundo lleno de mensajes falsos, porque eso no es el evangelio. Ven a Cristo y vas a tener prosperidad, riquezas, y eso no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo detalla y expresa con claridad la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Y ahí dentro de eso está el mensaje de la reconciliación con Dios. Así es. Por eso dice el apóstol Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, por medio de Jesucristo, amigo, vecino, familiar, etcétera, puedes reconciliarte con el Padre. Y dentro de todo lo que decimos, ahí está, tiene que estar la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Ese es el ministerio. Sí, como bien lo mencionó usted, pastor, creo que sí tenemos que tener el cuidado de compartir plenamente, completo, íntegro el mensaje del evangelio, sin quitarle, sin cambiarle, porque a veces somos o queremos hacer como más aceptable el mensaje, más llevadero, más potable, no sé cómo decirlo, quitando algunos aspectos del evangelio, quitando el infierno del evangelio, quitando la ira de Dios, quitando la justicia incluso, y solamente se habla del amor, se habla de la bendición, de la prosperidad, que como usted bien dice, de ser una verdad a medias, pues no es la verdad. Sí. Entonces creo que sí tenemos que tener cuidado de, si vamos a compartir el evangelio, hacerlo de una manera íntegra. Y como lo decía hace un momento, las reuniones multitudinarias, hermanos, en algún momento de ese tipo de reuniones, no podemos negarlo ni no podemos evitarlo, de igual manera, tocamos las fibras sensibles de las personas, tocamos sus emociones. Las personas lloran porque han sido tocadas en esa área que tienen sensible en su vida. Y desgraciadamente a que una persona llora, a que una persona llore porque tocamos cuerdas sensibles de su vida, le hemos llamado un culto bonito porque la persona lloró. Y esa persona el Señor la tocó. No, lo que le tocó fue nuestro mensaje que llegó a sus emociones. Tenemos que ser realistas en eso. No han escuchado el evangelio o no han recibido el evangelio. Amados hermanos, no nos engañemos. No hay salvación sin el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser predicado cruda y realmente. Sí. En días pasados yo predicando en la iglesia animaba a la gente a decir, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Y yo preguntaba ese domingo a los asistentes a nuestra iglesia, ¿recuerdan cuando usted provocó gozo en el cielo? Es decir, cuando usted se convirtió a Cristo. Y una persona en el auditorio nuestro dijo, yo provoqué gozo en el cielo en el 2023. Sí. ¿Cuánto vamos del 2023? Poquito más de medio año. Y yo conozco a esa persona y nunca la vi llorando y nunca la vi en un éxtasis, pero en algún mensaje, en algún momento esa persona respondió a la invitación que normalmente hacemos de venir a Cristo con el evangelio,
Y tal vez allí sentado en su silla, tal vez en su casa, tal vez en su vehículo, en algún momento esta persona reconoció y se reconcilió con Dios. ¿Lloró? No lo sé. ¿Hizo drama? No lo sé. ¿Llegó a un punto de éxtasis? No lo sé. Pero esa persona reconoció que al escuchar un mensaje en este año, le entregó su vida a Cristo. Sí. Y estamos viendo el testimonio Sí. de esa persona. Vida cambiada, vida transformada. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermanos, con lo que decimos y con lo que escuchamos. Tiene que ir, si es para que el mundo se reconcilie con el Padre, ese mensaje, ya sea que lo oigamos o que lo digamos, tiene que ir impregnado del Evangelio de Jesucristo. Sí, y también, como bien decía el pastor, hay mucha gente que emocionalmente cree que le ha entregado su vida a Cristo. Emocionalmente, Ajá. bien dicho. Luego su vida declara o manifiesta totalmente lo contrario. Uh-huh. Y platicamos de una experiencia que al compartir el Evangelio conocíamos a gente que, teniendo bebidas alcohólicas en sus manos, viviendo una vida desordenada, decían: no, yo ya necesito escuchar eso porque yo ya hice mi confesión de fe. Ajá. Vivían engañados creyendo que por un momento su vida había sido transformada, por un momento de emoción. Y también veíamos el domingo que un verdadero creyente vive creyendo cada día, creyendo y confesando que Jesucristo es su Señor. Exacto. Y de ahí viene el pasaje con el que iniciamos. Jesucristo dijo: al ir y predicar el Evangelio, enseñen todas las cosas que yo os he enseñado. Así es. Y esa enseñanza es lo que va a llevar a la gente que hizo una oración de confesión, una oración de fe, a iniciar una vida de cambio con la enseñanza de la palabra. Y entonces vamos a ver ese cambio reflejado. Correcto. Definitivamente. Bueno, Seguimos con la tercera pregunta que dice: ¿qué significa reconciliación? ¿Y por qué se necesita, o por qué necesita la gente reconciliarse con Dios? Ya llegamos a la pregunta que usted tenía, porque a lo mejor estaba pensando, ¿qué significa reconciliación? Bueno, aquí está la respuesta. Jesucristo es el reconciliador entre Dios y el hombre. Para eso vino y murió en la cruz del Calvario, Sí. para hacer la reconciliación. Muchos lo dibujan así, no ponen una cruz en medio de un abismo y a la persona a un lado y Dios del otro lado. Bueno, ese es el camino. Él vino a ser el reconciliador entre Dios y el el puente hombre. que causa el abismo del pecado entre Dios y el hombre. Ajá. Entonces, ya que por medio de él el ser humano recupera la amistad con Dios que había perdido por el pecado, la reconciliación consiste justamente en restaurar las primeras relaciones que existían entre Dios y el hombre. Y todos recordamos la historia de Adán cuando estaba en el huerto. Pues era una amistad sin barreras, ¿no? El Señor llegaba y le preguntaba a Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán salía: aquí estoy. Pues mira, ahí está ese fruto, cómetelo, está delicioso, y así, ¿no? Pero cuando vino el pecado, cuando apareció Eva, y le dio a comer del fruto, Eva. Esa Eva. Le dio de comer el fruto, se le cayó la venda de los ojos, se dio cuenta que estaba desnudo y hubo un quebrantamiento de amistad ahí. De tal manera que cuando volvió a escuchar la voz de Dios, cuando le dijo: Adán, ¿dónde estás?, se escondió. Y él mismo dice: tuve miedo y me di cuenta que estaba desnudo, y ya conocemos toda la historia, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es el reconciliador entre Dios y el hombre. Y dice que al final la reconciliación consiste justamente en restaurar las primeras relaciones que existían entre Dios y el hombre. Bueno, nada más para recalcar o resaltar lo que acaba de decir el pastor. Lo que pasó con el pecado de Adán, con la desobediencia deliberada de desobedecer un mandamiento de Dios, la imagen o las consecuencias de ese pecado fue que la imagen de Dios en el hombre se vio distorsionada, la comunión plena que tenían con Dios se vio totalmente interrumpida, y el pecado ahora reina en su corazón. Y a consecuencia de ese pecado, el hombre se constituye enemigo de Dios y se hace merecedor de la justicia e ira de Dios. Es por eso que el hombre necesita escuchar el mensaje, y es por eso que el hombre necesita reconciliarse con Dios. Y nada más para recalcar, hermanos, vale la pena, si es que acaso es una pena, enfatizar una vez más. La pregunta es: ¿qué significa reconciliación? Pues
tenemos que entender, por eso estamos haciendo tanto énfasis en el Evangelio, porque Jesucristo es el reconciliador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. El Evangelio tiene que tener ampliamente dentro de su contenido la obra de Jesucristo en favor de la humanidad. Ningún hombre, hermanos, porque sea su predicador favorito, porque le guste cómo exprese cosas desde un micrófono, es el reconciliador. No, el hombre es un instrumento en las manos de Dios, todo ser humano. Por eso nuestro tema de esta tarde, nuestro subtema, cada creyente es un ministro. Pero ¿cuál es su trabajo? Pues tener un mensaje de reconciliación, donde definitivamente Cristo es el centro de ese mensaje. Aleluya. Amados hermanos, como usted se dará cuenta, solamente nos quedamos esta tarde con el ministerio de la reconciliación. Y respondiendo esta última pregunta, Jesucristo es el reconciliador entre Dios y los hombres. Así que si el mensaje que usted escucha de cualquier ser humano, llámese Pancho, Pedro, Juan o Jacob, tiene que tener incluido el mensaje de la obra de Jesucristo en la cruz a favor de la humanidad. ¿Algo más, Jova? Pues solamente dar algunas citas bíblicas, hermanos, que nos ayudan con esta idea, con este punto, que Romanos 3:23 nos enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y Juan 1:29 que nos enseña que solamente es Cristo, que es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la idea, hermanos. Todos nosotros hemos pecado, hemos ofendido a Dios, merecemos la ira de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia provee una solución en Cristo que nos reconcilia con Dios. ¿Algo más, Moy? Sea el pegamento entre un mundo quebrantado y nuestro Dios, que es todopoderoso. Wow, estuvo bueno ese. Sí. Bueno. Vamos a tener nuestras frases. Moistóteles. Hermanos, desgraciadamente el tiempo nos absorbe, nos abruma. Entonces, por esa causa tenemos que hacer aquí una pausa. Pero vamos a continuar adelante. Hoy hablamos de reconciliación. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de nuestro trabajo y ministerio como embajadores de Dios aquí en la tierra. Así es que le ponemos pausa y continuamos la próxima semana. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, la bendición de estar juntos esta tarde y juntamente con nuestros hermanos ahí en su dispositivo, en donde están orando con nosotros y viendo estos consejos de tu palabra. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús, que este mensaje llegue profundamente a nuestra vida y a nuestro corazón. Y si hemos sido personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo, entendamos que tenemos un trabajo por hacer, y es por medio de Jesucristo dar el mensaje de reconciliación a todas las personas con las que tenemos algún tipo de contacto. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por bendecirnos con este tiempo en donde podemos leerla, expresarla, y viene el tiempo de la obediencia y de la práctica de lo aprendido a través de esta lección. Te agradecemos tanto este tiempo en el nombre de nuestro poderoso y Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Dios les bendiga.